Nacional. Aunque con baja nota en muchos indicadores, Costa Rica está a punto de dar el último paso para incorporarse a la Organización de Cooperación para el Desarrollo. Son criterios muy estrictos y un país que cumple con ellos y que se puede convertir en miembro tiene un sello de garantía. ¿Cómo llegamos? Salieron a relucir varias verdades incómodas que debemos de aceptar y trabajar en ellas. Esto y más hoy en Estado Nacional. Muy buenos días, bienvenidos a Estado Nacional. Gracias por acompañarnos en esta mañana, hoy con horario especial de 9:30 de la mañana, por motivo de las celebraciones de este 2 de agosto en la Basílica de Los Ángeles. Bien, en medio de noticias sobre la pandemia que sigue llenando la agenda nacional, con una leve desaceleración de casos la semana que pasó y anuncios de una apertura gradual y alternada, teníamos un tema pendiente que se nos había quedado en la mesa, pero que ha estado también en la actualidad en las últimas semanas. Se trata de la incorporación de Costa Rica a la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, OECD, que entra ya en su recta final en los próximos días cuando se apruebe en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley que nos haga ya parte porque fuimos aceptados. Pero quizá usted se pregunte, ¿qué tiene que ver esto con la situación actual? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Es relevante o no es relevante? Bien, para eso hemos invitado el día de hoy a doña Diala Jiménez, ministra de Comercio Exterior y quien ha liderado un proceso de implementación de una serie de leyes en el último año y medio muy intenso que culminó con éxito. Muy buenos días, Liliana, don Tomás, don Carlos Ricardo y quienes nos están siguiendo esta mañana. Encantada de estar aquí. Bueno, muchas gracias. También nos acompaña don Carlos Ricardo Benavides, expresidente del Congreso, miembro de la comisión que implementó o ayudó a que se aprobaran todas estas leyes, la comisión de la OCDE en el Congreso, diputado de Liberación Nacional. Buenos días, don Carlos Ricardo. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias. Y también nos acompaña don Tomás Dueñas, quien fuera ministro de Comercio Exterior, fue también embajador en Washington, embajador ante la Unión Europea y pues participó también intensamente en forma temprana en todo lo que tuvo que ver con el inicio del proceso de incorporación a esta organización, don Tomás. Así es, le agradezco muchísimo la invitación y encantado de estar en presencia de gente tan relevante. Bien, y antes de comenzar ya con este tema que nos ocupa, no quisiera pasar por alto las noticias que recibimos la semana pasada. Sabemos muy bien que la situación económica empeora, que estamos en una situación muy difícil, pero vimos el cambio de proyecciones que hizo el Banco Central al hacer la actualización del plan macroeconómico y ya se está hablando de una caída en el crecimiento de la economía. Se va a contraer, ya no en un 3% como se creía inicialmente, sino en más de un 5%. Habló el presidente del Banco Central de una crisis como no se veía desde los años 80. También el Ministerio de Hacienda hizo una actualización de todas sus proyecciones y tampoco es uno de los panoramas más críticos que tenemos. Ya se habla de un déficit fiscal proyectado para este año de 9.3%, un endeudamiento que podría alcanzar el 70% este año y 76% el próximo año. Señores, sin duda es un momento histórico que necesitamos entender la gravedad, don Carlos. Sumamente alarmante, es un momento que requiere decisiones valientes y especialmente requiere muchísimos acuerdos que tendrán que ser, por supuesto, guiados por el Poder Ejecutivo, también por la Asamblea Legislativa, los partidos políticos, sin dejar por fuera las representaciones de sectores económicos y sociales que también van a tener que aportar en la solución, porque nuestra situación es de tal gravedad que si no participamos todos de las soluciones, de un diálogo franco, amplio, transparente y de decisiones valientes, no salimos adelante. Señora ministra, hablaba el presidente del Banco Central que parte de esta revisión de proyecciones a la baja que se está haciendo es un poco el empeoramiento de la situación económica de los socios comerciales de Costa Rica. Así es, hemos notado desde la primera vez que participé en este programa la contracción en la demanda de nuestros bienes y servicios. Lo que a nosotros nos salva de cierta forma es la diversificación en la canasta exportadora
que tenemos y también la diversificación en los mercados. Entonces, efectivamente, el golpe es fuerte, pero hay unos, como vimos en la última encuesta de exportaciones, en bienes, unos bienes que pueden alivianar ese golpe respecto de la caída de otros bienes por contracciones de mercado. Lo que estamos haciendo es dando seguimiento muy cercano con Procomer, sobre todo a esos mercados y esas oportunidades que se van abriendo y que tenemos que aprovechar. Muy concretamente, don Tomás, cuando dice el presidente del Banco Central que es una crisis que no veíamos desde los 80, muchas de los jóvenes no tienen el referente todavía. Nos estamos enfrentando a un periodo muy duro, muy fuerte. En efecto, y la época que enfrentamos cuando estábamos jóvenes a raíz del colapso de la economía fue muy severo. Más del 50% de los jóvenes tuvieron que abandonar la educación. La inflación se disparó en casos hasta el 90%, y hubo una época muy difícil de superar y que en algunos casos duró 5, 6, 7 años para recuperarse económicamente. Lo que señala don Carlos Ricardo es pues alentador, pues porque esto es un momento en el que hay que buscar un diálogo positivo, una forma de salir adelante y de aceptar que todos tenemos una cuota de sacrificio de por medio. Bien, y en medio de esta situación que nos toma la pandemia, Costa Rica recibió la noticia en mayo de que va a ser parte de la Organización para la Cooperación para el Desarrollo Económico, OCDE. Esta es una organización multilateral que tiene participación, reúne a 37 países de los más desarrollados en términos de gestión y económica y social. Tal vez, señora ministra, para entrar en materia, explicarle en una forma muy concreta a los costarricenses por qué esto es relevante y qué significa para el país. Sí, a mí me gusta explicar con una analogía de una escuela. Si hay unos 200 alumnos en una escuela y hay una clase donde están los mejores alumnos en materia de gobierno, en materia de apertura comercial, en materia de derechos, en materia de estándares económicos, ahí van a tomar los 37 mejores alumnos y nos han invitado a esa clase para ser el alumno número 38 que van a compartir con los mejores pares, van a intercambiar notas. Entramos, como dijo en la introducción del programa, con una nota baja en algunos temas, en otros no tanto, pero ahí estamos. Y eso es un hito histórico para nosotros. Una invitación, señora ministra, que requirió un trabajo muy fuerte del país y en el cual trabajó esta comisión de la Comisión OCDE en el Congreso, don Carlos, y hubo que hacer mucho, ¿verdad? ¿Qué significó llegar a este punto donde ya nos dijeron si ustedes pueden entrar? Bueno, una gran alegría. Allá en el 2018 representaba un gran reto constituir una comisión especial porque teníamos al frente la necesidad de sacar adelante en un tiempo relativamente corto, año y medio, una cantidad muy apreciable de leyes, pero además no cualquier ley. Leyes muy complejas que podían o eran parte de las obligaciones del país para poder acceder a la organización. Recordémosles algunas a los televidentes. Sí, ya voy ahí, pero nada más déjenme porque me parece importante señalar el espíritu que había entre las fracciones legislativas. En aquel momento lo que hicimos fue conformar esa comisión solo para ver eso, una comisión especial para ver un total de 14 leyes o 14 proyectos de ley que tenían que salir en esta época. Lo comenzamos en octubre del 2018 con la presencia de quien era en ese momento la presidenta del Congreso, doña Carolina Hidalgo, y los que éramos miembros o más bien jefes y jefas de las fracciones legislativas, todo con la intención de que esto realmente pudiera funcionar. Sacamos el primer año 5, luego sacamos 9 y cumplimos con la totalidad. Entre ellas hicimos reformas importantísimas para la promoción y el control de la competencia, igualmente para los mercados financieros y de valores. Por supuesto también una que fue bastante compleja, que fue para sancionar el cohecho internacional y poder sancionar igualmente a las sociedades anónimas, poder llevar mayor gobernanza a las juntas directivas de algunas entidades públicas, comenzando por el Banco Central, otorgándole más independencia frente
al gobierno de turno. Lo mismo sucedió con Recope, lo mismo sucedió con Incopesca y otras organizaciones que requerían apuntalarse para asegurar muchas de los factores que la organización entiende como fundamentales, que tienen que ver con competencia, con transparencia, con anticorrupción, con igualdad, equidad, inserción laboral, es decir, una serie de principios en los que un grupo grande de diputados y diputadas creímos para poder acompañar este proceso que finaliza tan exitosamente. Don Tomás, usted como embajador ante la Unión Europea formó parte en una etapa temprana de ese primer acercamiento para entrar a esta entidad. Sí, cómo no, tuve el honor de participar en ese proceso, puesto que todo esto nace de COMEX, de la ministra Anabel González, que de la mano de la presidenta Chinchilla pues decide atreverse, por así decir, a buscar ser candidato, a considerar como miembro de la OCDE, y ese proceso arranca en septiembre del 2010 y acabábamos de concluir el proceso de implementación del acuerdo de asociación con Europa. Yo estaba en Bruselas y tenía un equipo también acompañado de un equipo de asesores, entre los cuales estaba COMEX también, y entonces me dieron la misión de volver a tocar a los socios ya de Costa Rica, que eran los miembros de la Unión Europea, que a la postre son los que controlan los votos en la OCDE, y eso es algo que podríamos mencionar un poquito más adelante, porque la OCDE no es una institución típicamente dominada por los grandes países, sino que es dominada principalmente por los 27, 28 miembros de la Unión Europea. Ya teníamos muy buenas relaciones con ellos, habíamos logrado la implementación del acuerdo y entonces pudimos participar consiguiendo los votos para que Costa Rica fuese invitado. Mucho se ha dicho que todo este proceso, que como mencionaba la señora ministra y don Carlos Ricardo Benavides, incluyó la aprobación de una serie de leyes para que el país pudiera ingresar a esta institución, ha hecho que haya todo un espíritu reformador en el país. Y este es un club de las buenas prácticas. Sin embargo, eso requiere también el ejercicio de entender cuál es la situación del país. Vamos a ver este recuento. La organización presentó hace unos días, hace 2 semanas exactamente, un análisis, el estudio económico de Costa Rica 2020, donde hacen un diagnóstico de cuál es la situación del país y cómo estamos en indicadores con respecto o en comparados con el resto de los países. Veamos. A mediados de julio, la OCDE presentó el tercer estudio económico bianual sobre Costa Rica, un diagnóstico que nos pone frente al espejo con nuestras debilidades en momentos en que ya fuimos aceptados al llamado Club de las Buenas Prácticas. El estudio reconoce los progresos y reformas importantes en los que se ha avanzado durante el proceso de adhesión. ¿En qué sacamos buena nota? El informe reconoce que el país ha logrado contener la inflación. Como positivo, se señala también la diversificación de exportaciones en los últimos años. Además, somos de los pocos países que han logrado revertir la deforestación. Aún así, lo cierto es que en muchos indicadores la nota no es tan buena y estamos por debajo de muchos de los países miembros. Salieron a relucir varias verdades incómodas que debemos de aceptar y trabajar en ellas. Son en busca de lograr una mayor justicia social. Este tipo de análisis comparativo nos hacen una radiografía y nos vemos cómo estamos ubicados. Es decir, aquí nosotros nos ufanamos de decir que gastamos un porcentaje altísimo del Producto Interno Bruto en educación, pero a la hora de ver esos resultados no está dándonos el resultado. El presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, reconoció que mucho de lo que se señala en el reporte forma parte de las reformas estructurales que tendrán que abordarse dentro de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Hay una enorme coincidencia en la lectura, el diagnóstico de la situación macroeconómica y de los principales escollos estructurales para el crecimiento económico que hacen el Fondo Monetario Internacional y la OCDE. Y también hay mucha coincidencia en las recomendaciones de política en ambas organizaciones. Nuestro déficit fiscal es alto y empeora. Somos de los países que más gastan intereses de deuda pública. También la OCDE señala el notable aumento en el desempleo que se ha agudizado en los últimos 3 años.
El INE lo ubica ya en un 20%. La participación de las mujeres en la fuerza laboral sigue siendo de las más bajas, mientras que nuestros índices de pobreza no se reducen. La organización recuerda que Costa Rica es de los que más gasta en educación, obteniendo los más bajos resultados, que nuestra productividad laboral está entre las 3 más bajas de todos los países miembros. La informalidad es elevada, los precios son altos, el rezago en el gobierno digital se mantiene y también recuerda que es necesaria una reforma en pensiones. El reporte pone la lupa también sobre el gasto en el empleo público, ya que de 14 países que se compararon, Costa Rica gasta el porcentaje del PIB más alto en remuneración de funcionarios, llegando a un 50%, casi el doble del promedio de países OCDE. Además, el reporte es contundente en cuanto a la urgencia de seguir con la reforma fiscal. El tema de la regla fiscal es hoy un indispensable elemento de la buena conducción de las finanzas públicas. Y la lista de cosas por mejorar continúa. La parte exactamente de regulación y del combate de la burocracia. Los indicadores de Costa Rica no son buenos ahí y entonces se quieren atraer más inversión. La carpeta roja no tiene que ser no solo para los extranjeros, pero también para los costarricenses. El estudio señala cómo para abrir una empresa de responsabilidad limitada, en Costa Rica hay que contactar 8 entidades, mientras que en el promedio de países OCDE es menos de 4. En el caso de empresas de propiedad personal sin empleados, Costa Rica y Colombia son los países en donde más oficinas estatales hay que acudir para poder abrirla. Este fue el estado de situación económico de Costa Rica 2020 que publica la organización. Señora ministra, uno lo ve y uno dice, bueno, entramos no muy bonitos en la foto. Bueno, efectivamente, nosotros, este es el tercer informe o estudio económico que se nos hace. En el 2015 obtuvimos la candidatura formal en la administración pasada, también gracias al concurso del trabajo de don Alex Mora, mi predecesor, y quiero reconocer porque ha sido varias administraciones que hemos trabajado en esto. Y tuvimos el del 2016, 2018, ahora 2020. Efectivamente, tenemos mucha tarea. En la parte regulatoria y en la parte de trámites que vimos hacia el final, ya sabemos que ahí tenemos una tarea enorme y estamos abocados a rápidamente alcanzar niveles más de mayor eficiencia en la gestión. Y ahí quiero resaltar una de las cosas que estamos haciendo y es la ventanilla única de inversión que busca generar cambios centralizando, digitalizando, pero reduciendo trámites de impacto en los ciudadanos. Como dijo Álvaro Pereira, lo importante es la inversión, no solo la extranjera, es que los flujos de capital se muevan fácilmente en Costa Rica. En nuestro país hay temas también como la ley de insolvencia que tenemos que ir moviendo para que los flujos de capital realmente se muevan y temas como competencia, ¿verdad? Claro. Don Carlos, estas 14 leyes que usted hablaba que se aprobaron durante todo este proceso, su implementación va a hacer que vayamos poco a poco mejorando esta fotografía con la que entramos a la organización. Sí, así es, sin duda. El desarrollo de esa legislación novedosa nos va a permitir generar más confianza en los mercados, generar más confianza en los inversionistas, poder atraer inversionistas de mucha mayor calidad y capacidad. Recordemos que parte de la lógica que tiene el ingreso a la organización por parte del país es estandarizar nuestras prácticas con países que han sido exitosos, que a lo largo del tiempo van reduciendo su apetito por invertir en países que no están regulados y que no tienen esta seguridad jurídica, e ir invirtiendo más en países que en este caso, como Costa Rica, pueden ofrecerles estándares de otra condición. A eso hay que agregar que no es suficiente y no será nunca suficiente con esas 14 leyes que ya aprobamos para poder acceder. Todavía falta muchísimo para poder tener un país mucho más equitativo, un país más abierto, un país más transparente, un país que se preocupe o se ocupe más por la calidad del gasto público, de manera que lo que estamos invirtiendo en educación realmente nos ayude para que nuestros muchachos, muchachas, niños y niños salgan mucho mejor preparados. Recordemos que las pruebas PISA provienen justamente de esta misma organización, y el diagnóstico que vamos a ir recibiendo en los distintos campos, incluyendo el laboral, nos van a ir permitiendo construir una sociedad mucho más justa y mucho más potente en términos económicos.
Y perdón, si puedo agregar nada más, es importante lo que está diciendo Carlos Ricardo Benavides, porque si nosotros entendemos cómo funcionar mejor como gobierno y esa lógica la cambiamos, vamos a seguir reformando permanentemente, porque usted cuando está en una casa y necesita hacerle mantenimiento permanentemente para que tenga unas buenas condiciones. Y esa es la clave, de entender que aquí no se acaba el camino, casi que comenzamos con un camino de reforma. Claro, esta comparación que puede resultar un poco incómoda es parte de los beneficios que algunos ven de que Costa Rica ingrese a esta organización. Veamos qué nos dijo Ronald Saborío, quien fue embajador ante la Organización Mundial del Comercio y también uno de los primeros representantes ante la OCDE. Veamos qué nos dijo. Pero es cierto que en la mayoría de las áreas Costa Rica puede vérsele como entre los últimos de la clase. Pero yo creo, Liliana, que eso es algo sano. Nosotros estábamos mal acostumbrados a ser el mejor de 5. El mejor de 5 centroamericanos. Y nosotros nos jactábamos y nos gustaba ver titulares en los que Costa Rica aparecía en primer lugar en aquello, en primer lugar en esto en Centroamérica o entre los primeros lugares en América Latina. Cuando Costa Rica es un país que no tiene ejército, que no gasta en ejército y que debería tener indicadores mejores en muchísimas áreas. Pero se conformó con dormirse los laureles y ser el mejor entre los que no son los mejores. Yo prefiero aparecer en una lista que me diga que estoy peor que Irlanda, que estoy peor que Nueva Zelanda, que es un país pequeño con una población similar, y que entonces me dé la esperanza de que Costa Rica pueda llegar a ser verdaderamente mejor. Un empujón para sacar al país de la zona de confort. Don Tomás, nos decía la señora ministra que estamos apenas iniciando lo más fuerte del trabajo. ¿Qué es lo que sigue ahora, que una vez que ya se apruebe en el Congreso y que ingresemos en esta organización? Bueno, yo creo que primero que todo hay que destacar la voluntad política que ha habido en este país por emprender este camino que ha tomado casi una década. Hay que destacar la unión que se ha sentido y la fortaleza de los criterios que se han tomado y las decisiones que se han tomado valientemente en el Congreso. Y eso yo creo que es un buen comienzo. Eso es una señal extraordinaria para las entidades multilaterales, para los países serios del mundo y naturalmente para quienes nos han apoyado en este proceso. Pero apenas se inicia la tarea. Ahora viene lo más difícil. Sí, esto tiene dos etapas. Ahora entramos en la etapa más crítica, que es la de la acción. Esta década se ha dedicado con mucho sacrificio y a veces hasta empujones, pero con buenas voluntades, se ha dedicado a lo que se llama el proceso para que sea uno aceptado. Una vez que uno está aceptado y que ya uno tiene una silla en el Chateau, que así se llama la oficina de la OECD en París, ya una vez sentado un representante de Costa Rica con su equipo, ya entonces tiene que empezar a participar de lleno en los comités y ahí no se va a oír, ahí se va a proponer, ahí se va a escuchar, ahí se va a buscar cooperación, ahí se va a tratar de entender los desafíos que hay en el camino en todos estos procesos que don Carlos Ricardo nos ha señalado como que estamos entrando en esa etapa, ahora principalmente que estamos hablando de la necesidad de la reforma del Estado, pues ese es el lugar en donde acudir. Y en particular acudir a aquellos países que son del tamaño nuestro, que han tenido desafíos similares y que han podido salir adelante. Estoy hablando de países en el que a veces nosotros no hemos querido acercarnos como por ejemplo Estonia. Estonia es un líder mundial en la digitalización. Miembro de la Unión Europea. Usted tiene Finlandia, que no puede tener un mejor sistema de educación. Bueno, ¿cuáles fueron sus desafíos? Tiene Irlanda,
el maestro en la atracción de inversión extranjera, y tiene a Nueva Zelanda, que se convirtió en uno de los exportadores más exitosos de productos lácteos del mundo. Con países que tienen una realidad un poco más parecida a la nuestra. Entonces, no hay que olvidarse de que la OCDE es también, o principalmente, no es un ente económico, es de cooperación hacia el desarrollo. Y eso es un nuevo capítulo en la historia de nuestro país, completamente nuevo. Muchas personas se preguntan, bueno, ¿qué recibe Costa Rica a cambio de pertenecer a esta organización? Si esto es nada más para tener el nombre ahí. Veamos qué nos dijo la experta en comercio internacional, Anabel González, quien además fue también ministra de Comercio Exterior. El camino al crecimiento y al desarrollo es muy difícil, y en el entorno de la pandemia aún más difícil. Nosotros vamos a necesitar toda la ayuda para poder salir adelante. Y esta ayuda no es que nos hagan una donación aquí o nos hagan una donación allá. Esta ayuda es en realidad que podamos tener acceso a los datos, que podamos tener acceso al análisis, que veamos cómo lo están haciendo otros países, qué prácticas están poniendo en marcha para lograr recuperar a la pequeña y a la mediana empresa, qué están haciendo para generar empleo, qué están haciendo para atraer inversión. Todas estas son tareas que para Costa Rica son y van a ser crecientemente cada vez más importantes. Y me parece que la OCDE va a poder acompañarnos en ese camino. Bien, esos son parte de los beneficios, además de que sin duda, señora ministra, ayuda también a la imagen internacional del país frente a calificadoras de riesgo, frente a organismos internacionales. Así es, yo creo que hacia el exterior nos ayuda en nuestro standing, en nuestra proyección internacional, no solo ante estas entidades multilaterales, sino ante los inversionistas, como bien dijo don Carlos Ricardo, porque hay una certeza que se están adquiriendo las mejores prácticas, y ahí la competencia es muy importante. Yo como empresa multinacional sé que las demás empresas en ese país van a tener igualdad de condiciones con la mía, y entonces yo voy a invertir en ese país. Hay un tema de credibilidad internacional y también un tema de proyección de que usted va a seguir mejorando sus índices de desarrollo, sus índices económicos, y por lo tanto que va a tener más amplitud para generar mayor riqueza y mayor prosperidad. Efectivamente, pero también hay un tema a lo interno. Yo creo que los ciudadanos tienen que sentirse en el derecho de exigirle a los gobernantes de aplicar todos estos mejores estándares y comprometerse y seguir comprometiéndose a seguir mejorando su gobierno, porque el gobierno es de ellos, es de los ciudadanos. Y entonces, uno de los requisitos de un país OCDE es ser un país democrático. Y eso requiere mucha responsabilidad también de los ciudadanos y de los gobernantes. Y si usted no tiene un buen gobierno, el destino de su nación no va a ser bueno. Para mí, uno de los mejores legados de la OCDE es que aprendemos a hacer un buen gobierno serio, un gobierno que analiza, un gobierno y un Estado que funciona para los ciudadanos, para todos los ciudadanos. Y yo creo que eso hay que rescatarlo y hay que sentirse, hay que apropiarse de esto por parte de los ciudadanos a lo interno también. Fue una de las cosas que reconoció el secretario general en la presentación de este informe, un poco el compromiso de los gobiernos, los últimos gobiernos, y el compromiso también de las instituciones en esta oportunidad. Por cierto, el trabajo que se hizo desde COMEX con la Asamblea Legislativa, el apoyo que dio el presidente de la República a esta digamos, prioritaria misión de pertenecer a la organización. Vamos a ir a nuestro primer corte comercial y al regresar vamos a contarle a usted qué es lo que sigue, qué es lo que falta y qué vamos a obtener con esto. Ya volvemos. Bien, le recordamos que puede escribirnos, hacernos sus sugerencias, criticarnos, darnos ideas al correo l.carranza@teletica.com.
Bien, para continuar, vamos a hacer un pequeño recorrido sobre lo que presentó esta organización, la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico. Esta semana que recién pasó, hizo una evaluación de cómo estaba uno de los temas claves para ellos, el tema de competencia, en el que, por cierto, tampoco salimos muy bien. Veamos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico también ha sido clara en que el marco de competencia en nuestro país sigue afectando los precios. Por haber poca competencia, los hogares más vulnerables, los más pobres, son los que pagan la factura más onerosa. Entonces, aumentar la competencia, simplificar la regulación y disminuir la carga regulatoria a las empresas y principalmente la burocracia desnecesaria, yo pienso que es fundamental. Ahora hay un proteccionismo que está impidiendo que los consumidores puedan tener las mejores opciones. Y eso está dentro de restricciones que hay en el comercio exterior. La organización señaló esta semana también que dará seguimiento a la mejora en el marco de competencia en el país. Pues aunque se aprobó una ley de competencia, lo cierto es que su aplicación aún no está clara. Por ejemplo, la dotación de recursos a la Comisión de Protección de la Competencia que garantizaría su independencia, un compromiso al cual ya no vamos a cumplir. Muy lamentable informar que a la fecha todavía no se cuentan con los recursos económicos para Coprocom, a pesar de que según el plan de implementación, dichos recursos iban a ser asignados por el Poder Ejecutivo en el primer trimestre del año 2020. Y a pesar también de que dicha obligación se encuentra claramente plasmada en el artículo 17 de la nueva ley. Por lo tanto, a falta de asignación de presupuesto, esto se constituye un incumplimiento a la ley, así como un incumplimiento a los compromisos país ante la OCDE. Bueno, como veíamos, no hemos entrado y ya empezamos, señora ministra, con algunos incumplimientos. Dicen en la Coprocom que había un compromiso para tener un presupuesto, no se tiene, pero no es lo único. Seguimos con precios regulados del arroz, que ellos insisten en que hay distorsiones en el mercado. Y para poner las cerezas en el pastel, esta semana, cuando anuncian que se van a abrir los aeropuertos, se habla de una exigencia de que haya una póliza de viajeros para los que lleguen a Costa Rica, pero solo se le puede comprar al INS. Y no hay nada más lejos que la competencia. Entonces, hay inconsistencia, señora ministra. Bueno, esto es un camino que tenemos que ir recorriendo paulatinamente, ¿verdad? En tema de la Coprocom ya vamos a girar en el próximo presupuesto extraordinario y efectivamente ahí tanto la ministra del MEI como yo hemos insistido en el seno de gobierno de la necesidad de esto. ¿Qué pasó? Que la pandemia llegó, hubo otras prioridades y ya ahora efectivamente la parte proporcional de lo que resta para que los comisionados sean nombrados, y ya el concurso sí lo hicimos y esa ruta está trazada, pues ya va a venir a ser cumplida, efectivamente con un poco de rezago, pero recordemos que el primer trimestre no teníamos la pandemia. Y así vamos con todos los otros temas, vamos a ir paulatinamente abordando cada uno de ellos en el seno del Consejo Económico. Pero esto de la póliza del INS, esto recién llegó y eso es casi que ha habido una crítica, don Carlos, sin duda, de que pareciera que es de nuevo exigir casi que un monopolio que los turistas solo puedan comprar esa. Absolutamente, es un alegrón de burro decir que va a venir el turista pagando $600 o $500 por un seguro con respecto a su enfermedad o su eventual condición difícil en el país. Eso hay que arreglarlo y parte de las distorsiones se arreglan con más competencia y eso es lo que el principio fundamental o uno de los principios fundamentales de los que parte la organización justamente, que a más competencia se benefician más los consumidores. Encontrando mejores precios se beneficia a las personas que menos tienen. De manera que en el caso particular de turismo, que es un sector que requiere un gran impulso y una gran ayuda, es urgente que se busque no solo una revisión por parte del INS, sino además o especialmente que haya competencia y que otras entidades aseguradoras puedan contribuir para esta estrategia que se ha establecido para la recuperación paulatina de nuestra visitación. Don Tomás, pero ¿cómo se ve en el ámbito de las organizaciones internacionales que cuando estamos celebrando que ingresamos en la organización, diciendo que hicimos todo este esfuerzo reformador, entremos con estas inconsistencias? Es una contradicción, indudablemente, y desafortunadamente al puro comienzo. Les recuerdo que, por ejemplo, en las sociedades más desarrolladas, los principales miembros de la OCDE
Y en particular en la Unión Europea, por ejemplo, el tema de competencia es un tema de las más altas prioridades. Hay una autoridad que vela por competencia en Europa, que es la que le metió la multa a Google hace un poco de tiempo en millones de dólares, o de euros, perdón. Entonces, el tema de competencia es algo muy, muy, muy relevante. Por otra parte, digo yo que es contradictorio, pues porque pagar $1,000 para alguien por un seguro de 15 días es muy posible que sea más caro que el tiquete. Entonces, es absurdo, es un contrasentido. Es un obstáculo, pero muy grande. Entiendo que se está sometiendo a la SUGESE, a la Superintendencia de Seguros, las diferentes aprobaciones para otras agencias, pero eso tenemos que darle seguimiento porque efectivamente si abrimos los mercados, como hablábamos al principio, la diversificación en materia de exportaciones de Costa Rica y de inversión extranjera directa es una de las cosas que se reconocen, pero si adentro no hay competencia, el beneficio no le llega al ciudadano. Y por eso, como bien decía don Tomás, es una de las patas principales de ese banco que se llama OCDE. Claro, pero hay otro de los temas que es el tema de gasto público, ¿verdad? Cuando vemos compensaciones a funcionarios públicos, tenemos la más alta de los países que se comparaban. Y, por ejemplo, la iniciativa de reducir un 15% los salarios del sector público, pues no entró dentro del paquete de prioridades del gobierno, señora ministra. Yo entiendo que ese acuerdo que se dio es para el inicio de las sesiones extraordinarias. Entiendo que no hubo un consenso en cuanto a ese proyecto en particular, pero no significa que el Ejecutivo no pueda convocarlo en el transcurso de este mes de esas sesiones. Con el tema específico de incorporación a la organización, ¿qué sigue, señora ministra? ¿Cuál es el paso que sigue? Bueno, lo que sigue, el presidente firmó en nombre del país el protocolo de adhesión a finales de mayo. Se tiene que preparar un proyecto de ley que acuerde no solo lleve o transporte, si se quiere decir de esa forma, el protocolo de adhesión, sino también que donde se plasmen ciertas normas de implementación. Y en eso se está trabajando en el Ejecutivo, y una vez que el Ejecutivo lo presente a la Asamblea Legislativa, probablemente la asignación será la Comisión de OCDE, que es quien tiene que cerrar todo este proceso. Para eso fue creada esa comisión. Se tramitará, se va a consulta obligatoria a la Sala Constitucional, porque es un acuerdo internacional que le da la membresía a Costa Rica. Después lo sanciona el Poder Ejecutivo y se tiene que registrar ante la Cancillería en Francia, el Ministerio de Relaciones Exteriores francés, que es la sede de la organización, para que ya seamos formalmente miembros oficiales de la OCDE. Pero la comisión de la OCDE en el Congreso ya se quejó esta semana, a finales de semana. ¿Qué fue lo que plantearon, don Carlos? Bueno, enviamos una nota al Ejecutivo porque 2 meses después no nos han hecho llegar el protocolo. Creo que estas cosas hay que tomárselas con más celeridad. El país requiere aprovechar justamente un proceso en el que hemos invertido tantísimo tiempo y tanto esfuerzo nacional, y creemos que el envío ahora en las extraordinarias de agosto sería magnífico, siendo que no lo convocaron ni en junio ni en julio, o que no lo enviaron. Creo que en agosto sería perfecto para que lo podamos aprobar. Yo además quiero decir que en materia fiscal y en materia de aportes de toda la ciudadanía, yo sí creo que los funcionarios públicos, especialmente los que más ganamos, tenemos que contribuir. Hay un excesivo peso en los hombros del sector privado en medio de esta crisis. Y viene mucho más esfuerzo que hay que hacer. Hay muchísima gente desempleada. Pero no incluyeron el proyecto de reducción de 15% de jornadas. Es una pésima señal no haberlo incluido, y le digo por qué. A pesar de que ese proyecto ha sido muy criticado, y yo también creo que tiene grandes deficiencias y que no estudiaron, digamos, los efectos prácticos que puede tener, el espíritu del proyecto, en el sentido de que los funcionarios que más ganamos tenemos que aportar, es correcto. Y si no se convocaba a ese, debió haberse convocado como una señal lógica al menos un impuesto solidario que grave no solo a los mejores salarios del sector público, sino también salarios en el sector privado, pero que pueda hacerse una contribución extraordinaria de la gente que más gana en el país, que es parte además de las cosas que dice este último estudio de la OCDE, que todavía hay mucho privilegio y muchos hogares con más ingresos que no están aportando lo que podrían aportar
para la causa común del Estado costarricense, un Estado que por supuesto tiene que demostrar cada vez más una mucho mayor eficiencia. Claro. Vamos a ver brevemente la Academia de Centroamérica. Esta semana también publicó un paper, un documento en el cual hacen un análisis de cómo va a ser el funcionamiento, cómo debería ser el funcionamiento institucional una vez que ya estemos dentro de la OCDE. Y una de las cosas que hace es un comparativo de cómo se hace en el resto de los países. Veamos, doña Anabel González, la exministra de Comercio Exterior, es la autora de este documento, uno de esos hallazgos. Podemos observar que en la mitad, prácticamente la mitad de los países, la representación recae justamente en el Ministerio de Comercio Exterior, o en el Ministerio de Comercio Exterior o de Economía, dependiendo cómo lo llame cada país. Ese es el caso de Alemania, de Canadá, de Estados Unidos, del Reino Unido, en fin, de una gran cantidad de países. Aproximadamente en un 16%, esta recae en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero eso ocurre cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene el recargo del comercio exterior. Bien, eso me lleva a la siguiente pregunta. Don Tomás, un poco cómo es este trabajo técnico una vez que ya un país ingresa a la organización, que según nos decía don Carlos Ricardo, podría estar siendo en agosto. ¿Qué sigue? ¿Cómo debería ser? Bueno, primero tenemos que partir de la base de que Costa Rica nunca ha entrado en una organización de esta naturaleza, de manera de que estamos entrando en un territorio completamente nuevo. ¿Estar en la OMC o en el GATT no es un parecido? Es un paso, pero no de la trascendencia de OCDE. Hay que recordar de que OCDE fue creado y fue específicamente creado en Europa para atender los desafíos que tuvieron los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial. De ahí sale el Plan Marshall. Entonces es una organización de una trascendencia a nivel mundial que trasciende, por así repetir, trasciende inclusive hasta las mismas Naciones Unidas, pues porque como foro de discusión y de propuesta es una organización de tipo técnico muy, muy importante, en donde están presentes el 80% del PIB mundial. Al mismo tiempo está presente más del 80% de las mejores prácticas. Entonces esto es una combinación de diplomacia, de muchísima capacidad técnica, de negociación constante, en más de 300 comités, en 22 de los cuales nosotros escogimos participar, pero en el proceso el país asumió una serie de compromisos de cambio institucional, que es a lo que se refería don Carlos Ricardo, que ese es el primer desafío que tenemos. Claro. Entonces, ¿cómo va a ser ese trabajo? Entonces, ahora, ese trabajo requiere a un equipo institucional que en este momento lo ha llevado a cabo COMEX como la institución encargada de todo este proceso, en donde hay que entender de que COMEX ha tenido que asumir una responsabilidad aquí con más de 40 funcionarios trabajando de una forma u otra, coordinando con más de 40 instituciones, tanto aquí como en París, coordinando con los países, etcétera. O sea, esto es una tarea muy es muy desafiante, pues porque requiere un contacto permanente entre la discusión, la legislación y al mismo tiempo de ambición, como se llama en la OMC, de sentido de ambición. Si el país no ambiciona provocar cambios o mejorar, pues simplemente se va a desperdiciar. Pero obviamente los partidos políticos en este país, y vuelvo a reconocerlos, se salieron de las propuestas de años anteriores y han decidido entrar en este desafío que, como dice la ministra, lo que busca es una mejor sociedad. ¿Ya se ha definido, señora ministra, cómo va a ser ese funcionamiento? Sí, hoy, por ley, de hecho, por ley en la aprobación del acuerdo con la Unión Europea, COMEX tiene la representación legal. La ley le da a COMEX la representación legal ante la organización. ¿Cómo se hace? COMEX lo que tiene es una oficina en París para lidiar con la parte en Francia, pero la parte realmente donde se coordina el trabajo es en Costa Rica. ¿Por qué?
porque los diferentes ministerios rectores de sus áreas, por ejemplo, en medio ambiente, el MINAE trabaja mucho con salud para ciertas cosas, pero son ellos los rectores de todos los compromisos que van asumiendo en nombre del país. Entonces, COMEX tiene que organizar. Como bien dijo don Tomás, son 57 en realidad los funcionarios de COMEX que trabajan por la naturaleza de sus funciones ordinarias. Recuerden que COMEX hace muchas otras cosas en la aplicación de los tratados y la negociación de los tratados, que son a su vez multidisciplinarios, pues es natural que se haya decidido el gobierno anterior que COMEX sea quien lleve este proceso y esta representación, porque las materias son muy similares. ¿Cuándo van a mandar el proyecto a aprobación a la Asamblea? Yo creo que muy pronto, entiendo que estas semanas que vienen, de lo que se trató esta semana en la convocatoria que hizo el Poder Ejecutivo en extraordinarias, es de hallar una convergencia. Cuando apenas esté terminado ese proyecto de ley lo mandamos a la Asamblea, porque efectivamente la idea era entrar en el año del Bicentenario ya como miembros formalmente de la OCDE. Se me había quedado otra pregunta que muchos se hacen y algunos han criticado. ¿Cuánto le cuesta al país pertenecer a esta organización? El país ha venido pagando una cuota de accesión o adhesión durante los últimos 5 años que ronda los 3 millones de dólares. Eso es menos del 0,02% del presupuesto nacional. Eso es presupuesto de COMEX. Ese sería cuando entremos nosotros, que va a ser una cuota muy similar, ya nos adelantaron que va a ser muy similar, sería presupuesto de COMEX, exactamente. 3 millones de dólares al año. ¿Qué le diría a alguien que podría decir, mire, ¿por qué vamos a hacer ese gasto en momentos en que hay pandemia y hay tanta Bueno, yo le quiero decir a los costarricenses que es una inversión. Hay una diferencia entre un gasto y una inversión. Justamente la inversión es ese espejo en el que nos estamos viendo, nos estamos comparando, y eso es lo que cuesta entrar a esa clase en la escuela de los 200, a esa clase de los mejores alumnos, porque además el rédito de eso es tener estos estudios económicos cada 2 años, tener una mejor reputación internacional, tener unas calificadoras de riesgo que van bajando, ojalá el costo que es para nosotros endeudarnos, eso redunda en muchísimo dinero, mucho más que esos 3 millones que, como le diría yo al costarricense, es menos del 0,02% del presupuesto nacional, por ejemplo, del año pasado. Don Carlos, ¿ustedes esperan en la comisión que el proyecto se envíe a la misma comisión que estuvo trabajando este tema? Bueno, eso es lo que resultaría razonable. Los miembros de la comisión somos las personas que hemos, digamos, desarrollado más conocimiento sobre este tema y esperaríamos poder tramitarlo además de una manera muy ágil para que ya podamos acceder o ser miembros de esta organización que, como bien lo decía don Tomás, no solo representa el 80% del PIB mundial, sino las 2/3 partes de toda la inversión del mundo. Nosotros somos, para un poco seguir con el símil de doña Dialá, somos el estudiante de familia más humilde que llega a la mejor universidad del mundo con ganas de superarse y de igualarse a los mejores. Yo creo que usted hablaba antes, Liliana, de ese espíritu reformador. Justamente forma parte de ese espíritu reformador y de un espíritu que yo espero de verdad que no se pierda, que sigamos apuntando a lo más alto. Costa Rica puede hacer las cosas bien y en este caso las estamos haciendo bien. Se trata de tener principios orientadores a la par de una organización tan poderosa y tan prestigiosa en el planeta como esta, para que independientemente de cuál sea el signo del gobierno que llegue, sigamos nosotros pensando y soñando en un país mucho más eficiente y que pueda distribuir la riqueza entre la gente. Eso es parte fundamental de las acciones que tienen que seguir en el futuro. Vimos que la carta que firmaron casi todos los miembros de la Comisión OCDE enviada al presidente pidiéndole que mande el proyecto de ley, no la firmó la diputada Carolina Hidalgo. Sí, bueno, doña Carolina tendrá sus razones, no he conversado yo con ella de eso, supongo. Pero ustedes se la pasaron a firmar y ella no les explicó por qué no. No. Ella es diputada del gobierno y seguramente
tendrá sus consideraciones sobre su propio gobierno, pero nosotros no. A mí sí me parece que el gobierno ha tardado excesivamente en enviarnos el protocolo. Ya es hora de que nosotros lo tengamos entre manos, y de verdad que esperaría que a partir de esta semana o los próximos días, como lo ha manifestado la señora ministra, podamos tenerlo en el Congreso y terminar con un capítulo de acceso que es realmente promisorio de lo que viene para el país. Claro, Sí, Tomás, no sé si usted ya conoce, doña Dialá o don Tomás, este documento de la Academia de Centroamérica, un poco cuál es su valoración de este análisis que se hace sobre esta segunda etapa. Bueno, yo creo que es un documento muy valioso, pues porque está muy bien redactado y en términos de muy claros, en el sentido de señalar que nuestro país, como país pequeño y por la experiencia ya vivida, pues deberíamos de apoyar que COMEX continúe representando al país en el tema de OCDE. Y por varias razones, y creo que para fines prácticos, primero que todo, un país pequeño no puede desperdiciar 10 años de experiencia. Y esa experiencia, pues obviamente ha sido exitosa. Entonces, un país no puede simplemente cambiar de caballo, por así decir, en costarricense, a la mitad del río. Ya tenemos una experiencia positiva, ya tenemos los contactos institucionales, tenemos el equipo trabajando y tenemos una oficina ya en París. Lo segundo es de que no tenemos, a mi juicio, no tenemos un ministerio similar a COMEX, con la flexibilidad que tiene, con el presupuesto, con las capacidades de negociación internacional, con la presencia, con la experiencia que se requiere para hacer contacto con países y negociar avances, etc. Y por otra parte, no deberíamos ni desperdiciar las alianzas internas que se han construido en este proceso, ni tampoco las alianzas que hemos construido en París también. Claro. Bien, se nos está acabando el tiempo, estamos llegando ya a la parte final del programa, pero voy a pedirle a nuestros invitados que en un minuto nos den sus conclusiones. Tal vez comenzamos con usted, don Tomás. Bueno, que yo creo nuevamente que esto es un desafío extraordinario como país. Nos puede encontrar en un momento difícil desde el punto de vista de los desafíos que tenemos, pero al mismo tiempo tenemos la esperanza de que vamos a tener acceso a esos países que son exitosos y que ciertamente nos van a ver como un colega, nos van a ver como el niño nuevo en la clase. Y ciertamente yo esperaría de que las multilaterales, los bancos, las instituciones, los inversionistas y todos nuestros futuros colegas en París vayan a ayudarnos a hacerle frente a esta propuesta de la nueva Costa Rica. Muchas gracias, don Tomás. Don Carlos Ricardo, sus conclusiones en un minuto. Creo igualmente que es un momento de esperanza. Nos llega en un momento súper difícil para el país. Evidentemente estamos cruzando uno de los desafíos económicos y sociales más graves de los que hemos tenido en el último siglo. Pero poder acceder a la OCDE, contar con herramientas distintas, con la participación de los países con las mejores prácticas del mundo, lanza realmente un alivio, un respiro, una ilusión para que Costa Rica haga las cosas mucho mejores, especialmente pensando en generar más empleo, en generar más riqueza, en generar más orden, en tener un mejor país. Creo además que es un signo de que los partidos políticos, independientemente de su posición ideológica, podemos ponernos de acuerdo. Al país le hacen falta acuerdos, le han hecho falta acuerdos y le van a hacer falta muchos acuerdos más para salir adelante. Muchas gracias, don Carlos Ricardo. Señora ministra. Yo quiero hablarle a esa chiquita que estaba en la portada del estudio económico, que está sobre la esfera, porque esa es la generación que merece tener un mejor gobierno y un mejor país. A mí me parece que el tema de la OCDE es: hagamos las cosas distintos si queremos finalmente romper esa estadística del 20% de la pobreza. Para mí eso es inadmisible. Nosotros no podemos seguir pensando que de cada 5 personas en Costa Rica, 1 vive en condiciones de pobreza. Eso es injusto. Y por lo tanto, ese chiquillo de familia humilde que llegó a esa clase, me gustó mucho eso de Carlos Ricardo, pues se merece por mérito propio cada vez estudiar más, ser mejor,
para que todos vivamos una mejor Costa Rica, una mejor vida, para que las chiquitas sepan que cuando sean grandes pueden ser astronautas, pueden ser lo que quieran y que no haya esas diferencias, por ejemplo, ¿verdad? La informalidad también en materia económica, que llevamos un lastre de mucho tiempo, 46% de informalidad en Costa Rica. Eso también es inadmisible y tenemos que mirarnos muy bien con mucha honestidad y decir, bueno, trabajemos juntos para este ambicioso proyecto que se llama Ser un Mejor País. Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados. Nosotros vamos a seguir dando continuidad a este tema en el momento en que llegue a la Asamblea Legislativa y cuándo se va a hacer. Igual que lo vamos a hacer con el tema de las cifras y estadísticas económicas y un poco cómo le están afectando a cada una de las personas. Recordarles siempre que a partir de ahora necesitamos con muchísimo mayor rigor seguir todas la normativa sanitaria para tratar de evitar el contagio masivo, el contagio comunitario y seguir cuidándonos todos entre nosotros. Muchísimas gracias por su compañía, gracias a nuestros invitados. Recordarles que el próximo domingo volvemos al mismo horario de siempre a las 10 de la mañana. Muchas gracias, feliz domingo.